Bueno, hola a todos. Este podcast principalmente va orientado a la comunicación estratégica y cómo esta influye o tiene relación con las campañas políticas. También nace pues de un trabajo en grupo en el que también hicimos un análisis de una campaña política. Entonces, pues acá tenemos a nuestro primer invitado especial, Juan Daniel Oviedo. Bienvenido, gracias por aceptar este espacio. Nairu, muchas gracias por la introducción y muy contento de acompañarlos. Juan Camilo también, muchas gracias. Es Juan Manuel, pero Juan Manuel, Camilo, perdón. me lo puedo cambiar cuando quiera. Perdón. También queremos presentar a nuestro segundo invitado, a Mauricio Ortiz. ¿Cómo estás? Muchas gracias por aceptar la invitación y esperemos que tengamos un rato agradable. Hola, muchas gracias por la invitación. Listo, entonces antes de empezar queremos felicitarte, ya que sabemos que el día de mañana se cumplen 100 días desde que ejerciste como concejal. Entonces primero queremos felicitarte y una vez abrir con la primera pregunta, y es ¿cuál fue el mayor reto, desafío durante estos primeros 100 días de gestión? Bueno, en el consejo, porque han sido 100 días, no solo en el consejo, sino en el escenario político del país, ¿sí? En la medida en que ya oficialmente formamos parte del Consejo de Bogotá como resultado de haber obtenido la segunda mayor votación en las elecciones del pasado 29 de octubre para la alcaldía de Bogotá. Yo creo que el desafío más importante de esos 3 primeros meses ha sido, primero, conocer las dinámicas de trabajo de un cuerpo colegiado, en donde yo abiertamente he expresado que mi experiencia profesional y de servicio público siempre ha estado o en el nivel asesor o en el nivel directivo, ¿sí? Aquí, pues, al ser un cuerpo colegiado, pues tenemos que reconocer que las dinámicas son colectivas y hay que acogerse a unas normas, llamémoslo así, en las que sucede la función de control político y de iniciativa normativa que tiene el Consejo de Bogotá. Entonces, el principal desafío ha sido acomodarnos a esa dinámica de acción colectiva, pero también cómo la podemos complementar con unos perfiles particulares que reflejamos y consolidamos en el marco de nuestra campaña por la alcaldía de Bogotá, es decir, cómo seguimos escuchando a la gente, ¿sí? Y para eso hemos diseñado diferentes canales como Oviedo para Oreja, la Casa de la Escucha, el Preguntódromo y la atención ciudadana que estamos haciendo todos los miércoles y fines de semana para que todas las personas que quieren expresarnos una inquietud o una propuesta lo puedan hacer. Y al mismo tiempo, complementar esa participación en el consejo, llamémoslo, desde la base misional, que es el control político, la definición de temáticas de interés para la ciudad, con la complementación de la escucha ciudadana, de cómo nosotros también logramos tener una voz de nuestros postulados, llamémoslos políticos, en función de la realidad nacional, porque no podemos desconocer que estos han sido unos 100 días bastante controversiales desde el punto de vista político, económico y social a nivel nacional. Entonces, combinar esas 3 dimensiones ha sido el principal rol desde lo profesional, llamémoslo así, desde el Consejo. Pero desde lo personal hay un rol o un desafío que ha sido clave, y es cómo poder tener la certeza de que estamos haciendo la tarea bien, ¿sí? Porque esto es nuevo para todos nosotros desde el punto de vista de la participación en política, porque yo he tenido una trayectoria profesional asociada con la academia, con la consultoría o con el servicio público desde el gobierno, pero ahora desde el control político pues necesitamos definir como unas métricas de referencia para saber si lo estamos haciendo bien y si estamos cumpliendo nuestro propósito. Ese es como el resumen de lo que ha pasado en estos 100 primeros días de nuestra gestión. Ahora que mencionas lo de la academia y esas cuestiones, quiero hacerle una pregunta a los dos, ya que sabemos que te empiezas como técnico, después pasas a candidato y posteriormente a concejal. Pero queremos saber cómo desde lo técnico, ya que cuando fuiste director del DANE uno pensaría que en esas instituciones es un lenguaje muy formal que muy poca gente entiende, pero ustedes logran
desde la comunicación, que la gente se interese por eso. Entonces me gustaría saber cómo hicieron para conseguir eso. Bueno, yo desde lo personal, pues como ustedes lo saben y aprovechando, Juan Manuel, que tú mencionabas el tema de nuestra participación en la academia como profesor, ¿sí? Desde muy pequeño, ejerciendo labores de docencia, pues sí tengo que reconocer que tengo una pasión o una vocación por la pedagogía, ¿sí? Por la enseñanza. Yo creo que eso me ayudó en el DANE, ¿sí? Porque, como dice mi mamá, yo hablo con los ojos y yo estoy seguro que con los ojos mismos yo expresaba como las ganas de que la gente entendiera un poco qué era lo que significaba ese dato, cómo lo afectaba, cuáles eran las consecuencias. Entonces, ese amor por la pedagogía y porque la gente entienda ayudó muchísimo a que pudiéramos ser, a tener un perfil también de autenticidad. Es decir, que la forma como transmitíamos nuestros mensajes cuando yo era director del DANE, pues reflejaban que auténticamente queríamos que la gente entendiera. Y eso ayudó muchísimo a que la gente tuviera credibilidad en Oviedo, ¿sí? El desafío de la campaña, un poco ya Mauricio me complementará, fue cómo logramos que esa credibilidad que habíamos capitalizado durante 4 años en el DANE haciendo la tarea se convirtiera en confianza, ¿sí? Porque en política lo que necesitamos es que la gente confíe en sus representantes. Y eso nos llevó también a que pudiéramos insistir en que las decisiones basadas en evidencia no es algo muy lejos de la cotidianidad y que podíamos poner en práctica esa frase que suena como una cosa complicada, tomar decisiones basadas en evidencia, que podíamos llevarla a lo político en un mensaje que para mí fue muy importante desde el comienzo, y es: más allá de la controversia, de las palabras y de los matices, lo que queremos es que la gente se concentre en ver la realidad de los problemas. Porque si no nos enfocamos en la realidad de los problemas, pues no vamos a poder trabajar para su solución. Entonces yo creo que ese fue como el principal legado o la principal herramienta que cogimos del DANE para darle un matiz particular a nuestra campaña, que se tradujo en: vamos a hablar con la verdad, vamos a escuchar y a tomar decisiones basadas en evidencia. Mauricio, desde la comunicación. Bueno, pues para dividir la respuesta, en el DANE, pues ya lo ha dicho Juan Daniel, ¿no? Pues la capacidad pedagógica que él tiene por todo su interés como profesor universitario nos ayudó muchísimo para poder llevar una información que puede ser ladrilluda, digamos, dura, a que la gente lo entendiera. Y nosotros desde el tema de cultura estadística nos ocupamos de generar como una comunicación pública coherente. Y entonces un poco la premisa ahí fue, más que hacer un gran esfuerzo para que la gente entienda el intríngulis de la estadística, tenemos que lograr es que la estadística le sea útil a las personas. Entonces ahí hubo un muy buen complemento, porque todas las cosas que Juan Daniel como director decía, pues todas las que siempre había dicho en el DANE, pero muchas otras, que era una información que estaba en el DANE, pero que no había antes un gran interés por contarla, la contaba pensando en la situación del país, en una gran cantidad de información que le puede servir a una persona que no es conocedora de la estadística. Entonces, mientras lo que se cuente sea útil para las personas, empieza a haber aceptación. Eso en el DANE. Y en el tema de la campaña, pues un poco refrendar lo que ya se ha dicho aquí por parte de Juan Daniel, y es generar y consolidar la credibilidad y volver la confianza. Y eso se logra siempre, yo creo, desde hablar con la verdad.
en política parece haber mucha tendencia a no decir siempre la verdad o no toda la verdad. Correcto. Y nosotros nos fuimos por el camino de mantenernos siempre diciendo la verdad, porque además Juan Daniel es incapaz de decir cualquier cosa que no sea así. Por eso tuvimos una frase, ¿no? La verdad nunca sale mal. La verdad nunca sale mal. A veces es costosa, pero al final de cuentas nunca sale mal. Vale la pena. Ya que están hablando de la candidatura, ya quiero entrar de lleno a esto y es, ¿cuáles fueron los momentos decisivos que impulsaron la campaña y cómo se llevó a cabo esta? Está preguntado también para los dos, entonces quisiéramos saber eso. Bueno, empieza tú. Empieza tú. Pues es que una campaña política fue como una premisa de trabajo, es como una crisis permanente, ¿no? Porque es demasiada adrenalina en muchos aspectos. Entonces, identificar unos momentos decisivos, pues hay muchísimos, pero digamos, desde el punto de vista de comunicaciones, yo creo que hubo varios, como unos importantes, como unos hitos. Uno fue el día que lanzamos la recolección de firmas, que fue el 7 de febrero, porque pues nos lanzamos al ruedo mucho antes que la gran mayoría, que todos los candidatos y candidatas que estaban interesados en llegar a la alcaldía. Y eso lo logramos en un evento, digamos, con mucha simbología, pero muy sencillo, porque nosotros no queremos hacer, ni teníamos como tampoco, pero no es la naturaleza del movimiento hacer unas cosas así súper con mucha parafernalia y nada, sino con mucho contenido. Entonces buscábamos la idea que Juan Daniel es una persona que hace deporte, que le gusta correr, que tiene energía, etcétera, y entonces fuimos al Parque Nacional y dio una vuelta con un montón de personas que nos llegaron voluntariamente, nos llegaron realmente, o sea, fueron buscándonos y fueron llegando. La primera firma la dio la mamá de Juan Daniel, que también ha sido como un gran referente en su vida personal, y lanzamos como la idea de decir, esto lo vamos a recoger entre personas que quieren ayudar y que somos personas común y corriente y que queremos ofrecerle algo a la ciudad. Ese fue como un momento importante. El día de la entrega de firmas, que fue el 14 de julio, también fue muy emotivo, muy importante, porque también hicimos una cosa muy sencilla, pero con mucho significado. Nos acompañaron los 100 voluntarios a la registraduría a entregarlas, y todo hecho, como decíamos en la campaña, muy manualitamente, digamos. Entonces las pancartas los hacen los voluntarios, unas telas y con nuestra propia pintura, con nuestras manos, una cosa nada así pues gigante. Y pues nos habíamos puesto de meta 150,000 firmas, logramos entregar 204,000. Bueno, y siempre nuestras actuaciones eran muy festivas, porque también es parte del carácter del candidato y del movimiento. Es como una alegría poder estar participando y ofrecerle algo a esta ciudad. Ese fue otro momento importante. Y yo diría que en septiembre, cuando el Consejo Nacional Electoral dijo que nuestra candidatura tenía el aval para seguir en la pelea, pues también fue una gran fiesta con mucha gente, a punta de gritar entre nosotros y de contagiar a la gente y de saltar. Claro que el que más grita es el candidato. Y pues de mostrarle a la ciudad que esto es un movimiento con mucha energía y con muchas ganas de poder hacer las cosas bien y de manera diferente. Para mí esos son como 3 momentos de comunicación importantes, aunque hubo muchos. Pues. Yo complemento. Así como en intimidad, el 18 de julio de 2022, cuando le decimos a los medios de comunicación que no vamos a seguir en el DANE, ¿sí? Después de que el presidente Petro quería que continuáramos, y yo lo estaba evaluando con el equipo. Mauricio formaba parte del equipo, Paula también, porque ese momento fue clave, porque en el momento en el que yo estaba diciendo que ya no quería seguir siendo director del DANE, automáticamente la gente dijo, ¿y este man qué se va a poner a hacer? ¿Sí? La curiosidad, si no le aceptó a Petro, ¿qué se va a poner a hacer? ¿Sí? Entonces, para mí fue una exposición a la presión pública, porque todo el mundo dice, ¿usted qué va a hacer?
¿sí? Yo tenía pensado antes de todo esto, tenía muy claro que me iba a hacer mi maestría en Historia del Arte en Florencia, pues porque yo nunca pensé que la salida del DANE fuera a ser tan visible. Mediática. Sí. Yo dije, se acabó un ciclo, desde enero estábamos preparando el cierre de ciclo, yo estaba preparando mi viaje con Sebastián para Florencia, con Mora, perfecto, pero claro, la invitación del presidente, el carácter mediático de mi salida, porque generó mucha curiosidad del fin, como de la era del man del DANE, ¿sí? Pues llevaron a descubrir que teníamos un reconocimiento público que no nos esperábamos. Y eso genera una responsabilidad. Yo creo que es de esas cosas que a mí me hace sentir tranquilo de estar aportando desde este escenario político. Que yo soy muy consciente de que el reconocimiento no se queda solo en uno, sino que se vuelve una responsabilidad muy importante. Entonces, para mí era muy difícil, después de ese reconocimiento de tanta gente diciendo, no, ese man, chévere, dice la verdad, trabaja, qué bueno que haya más servidores públicos como él, pues que uno diga, no me importa lo que está pasando en este momento en la ciudadanía y me voy y hago mi proyecto. No fui capaz. Y entonces, eso llevó a que ya se generara una presión de decir qué voy a hacer, y lo hablamos y dijimos, bueno, vamos a apostar al servicio público desde las elecciones, y las más cercanas son las de las territoriales, y yo nunca había querido aspirar para concejal o para senador o para representante en la Cámara. ¿Sí? Sin que eso suene mal frente al rol que yo tengo como concejal, pero uno tiene que ser honesto. Yo dentro de mis planes no estaba a aspirar al consejo. Entonces yo dije, yo quiero aspirar a la alcaldía. Otro momento importante, lo señalaba Mauricio, pues no tanto el 7 de febrero, sino la víspera, así como, bueno, ¿quién va a llegar? Sí, esto es un tema que hemos hecho a lo sencillito, aprovechando la gente que nos contactaba en redes sociales, pero salió bien. Otro momento crítico o que marcó muchísimo todo esto, después de la entrega de recolección de firmas, ¿sí? 14 de julio, la campaña empezaba oficialmente el 29 de julio. Entonces, la incertidumbre de quién finalmente se iba a lanzar, ¿sí? Porque desde febrero hasta julio siempre estuvimos punteando en intención de voto, porque no había nadie más dentro del cúmulo de candidaturas, pues, que explícitamente hubiera dicho que quería participar. 29 de julio, pues porque para mí fue estresante, porque ya es ver la competencia con pesos pesados y con un candidato como Carlos Fernando Galán, que ya lo estaba intentando por tercera vez, Gustavo Bolívar, que era la candidatura del presidente de la República. Y en ese periodo fue muy difícil porque tuvimos un ataque de redes muy incómodo, en la medida en que se aprovechó mi participación en la marcha LGTBIQ+, y las manifestaciones explícitas de que yo no soy pro vida, que yo respeto el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pues para empezar a hacer un ataque en redes de que yo era un abortista depravado gay. ¿Sí? Entonces es difícil cuando uno no ha empezado la campaña. Otro momento duro fue como el 4 o 5 de agosto, cuando sale la primera encuesta del Centro Nacional de Consultoría, y ya no estamos de primeras sino de terceras. Y entonces, eso empieza difícil. El día que me notifican la demanda del Consejo Nacional Electoral, eso fue como el 29 de agosto, como, ¿qué pasó acá? Nosotros ya habíamos evaluado esto, ¿sí? Lo decía Mauricio, el 26 de septiembre, que era como estábamos en vilo, pero tener la sorpresa, estar en la calle gritando, sacándose adelante, fue bien importante.
El 28 de octubre, ¿sí? Que estuvimos en la sierra con los indígenas Cancuamo, en Chemesquemena, recibiendo las aseguranzas para lo que queríamos hacer en nuestro proyecto político, una reunión muy bonita para mí y para el equipo. Y el 29 de octubre, porque me amenazaron de detenerme y llevarme a la cárcel por hacer que los votantes se alborotaran en el puesto de votación, un tema que nosotros no teníamos ninguna injerencia. Entramos y dentro del puesto de votación estaba toda la prensa del país pendiente del momento en el que yo iba a votar con mi mamá, y la policía prácticamente me iba a arrestar porque se armó pues un escándalo, una gritería, y entonces ustedes saben que las normas electorales son muy estrictas en ese tema. Y también ese día fue supremamente difícil porque, pues ustedes lo saben, yo nunca esperé que esto se fuera a resolver así. Es decir, yo estaba en el escenario o tercero o nada, o ganando el espacio para pasar a segunda vuelta. ¿Sí? Yo estaba obsesionado, ustedes lo vieron en la campaña, y eso era sincero, de que iba a pasar segunda vuelta. Entonces, cuando la sorpresa de decir, no, se quedó segundas, chévere, pero eso se resolvió ya y usted perdió, fue difícil. Esos fueron los momentos más importantes de la campaña. Yo, ahora que lo mencionas, ya con los resultados de las elecciones, nos llama mucho la atención de cómo logran posicionar ese nuevo partido, porque tú competiste, ya lo dijiste, contra Gustavo Bolívar, contra Galán, y aún así quedaste segundo. Nadie lo pensarías teniendo en cuenta que es un partido relativamente nuevo. Entonces, también cómo lograron hacer toda esa gestión, tanto en las comunicaciones como también en lo personal. ¿Qué significó para ti? Pues yo creo que en lo personal es para mí un ejemplo de que no hay que dejar de intentarlo, ¿sí? No hay que dejar de intentarlo, ¿sí? A tipo de anécdota, todos mis ex colegas, jefes estadísticos, ¿sí? Es como el rumor porque nosotros éramos muy visibles en el DAN, en la comunidad estadística global, llamémoslo así, en Naciones Unidas y de la OCDE. En los comentarios permanentes es de dónde diablos salió que un jefe de oficina estadística se vuelve político y candidato a la alcaldía y llega al segundo puesto. Sí, todo el mundo está como sorprendido de lo que pasó ahí. En lo personal me parece que sí es una lección de que hay que seguirlo intentando, a pesar de que sea difícil, hay que seguirlo intentando. Me parece que también deja una señal muy clara de que cada vez más, y en particular la juventud, ustedes que nos están viendo en este momento, la mayoría, quiere actitudes un poco más reflexivas y críticas frente a la política, ¿sí? No quiere quedar en clichés, ¿sí? O en estereotipos o en divisiones, sino que quiere que se pueda hablar más claramente de las cosas. Pero al mismo tiempo, eso deja una señal también de que las cosas sencillitas también funcionan. Sí, que no se necesita tener una maquinaria y un soporte económico, aunque lo tuvimos gracias al apoyo de la gente, de las empresas y todo, pero no de esos soportes políticos que a veces generan escándalos o financieros que generan escándalos por su volumen de recursos. Pero algo también que nos marcó y que nos sirvió muchísimo en el ejercicio de trabajo es siempre ser fiel a las convicciones, ¿sí? Nosotros siempre siempre tuvimos la presión, como ustedes van de terceras, hay que aliarse con alguien, hay que buscar un hecho político para que ustedes puedan salir de ese elemento. Yo no fui sordo frente a esas invitaciones. Todos los escenarios se hablaron, ¿sí? Desde con Galán, una encuesta muy al comienzo de la campaña, con Molano, con Vargas, con Rodrigo Lara, con Nicolás, el de la máscara, ¿sí? Con todos hablamos, menos con Gustavo Bolívar, obviamente.
Pero yo no estaba convencido. Entonces, también para mí es una prueba en lo personal de que si uno actúa en consecuencia con sus convicciones, la gente se da cuenta de eso. La gente se da cuenta de que uno está siendo honesto, está siendo transparente, está siendo auténtico. Pero algo también, para no alargar el tema de ese aprendizaje de la campaña, es que la gente quiere ver que sus políticos y políticas tienen ganas. Cuando están aspirando, tienen ganas, ¿sí? Como todo el mundo dice, sí, es que nosotros lo vimos gritando, lo vimos saltando, lo vimos repartiendo periódicos en medio de los carros, en la calle. Más que fantochería, lo que para mí era la forma auténtica de decir, yo tengo ganas de esto, ¿sí? No me importa violar las normas ciudadanas, como meterme entre dos carriles de carros, sí, para que anden más despacio, pero es que yo quiero reflejar que tengo ganas de que esto pueda ser una realidad. Y finalmente, pues eso lo que demuestra es que la gente quiere que la política sea útil, que no sea una cultura de privilegios, sino que sea una herramienta para que podamos resolver problemas y que todos sintamos que la política puede ser útil para la sociedad. Y Mauricio, desde la comunicación, ¿cómo logran todo este hito? Pues mira, yo lo que creo es que la comunicación estratégica es súper importante, pero lo que sí tenemos claro es que la comunicación es una herramienta, no es un fin en sí mismo. Yo creo que a veces hay personas que asumen que la comunicación es todopoderosa, sola, y yo estoy convencido que no. Es decir, aquí lo que es importante es como el contenido y la coherencia. Entonces, y eso es lo que hemos sido todo el tiempo. Y pues Juan Daniel siempre súper coherente en todo lo que hace. La comunicación tiene que acompañar la coherencia del candidato. Y eso significa que lo que estábamos transmitiendo era energía, ganas, por supuesto rigurosidad técnica, conocimiento. Entonces, la comunicación no es solamente poner un micrófono o saber manejar una cámara o saber hacer un diseño o ser súper creativo, sino cuidar siempre el mensaje y el contenido. Y a eso nos dedicamos, sin que eso quiera decir que no tenga que volverse aburrido, pero siempre es cómo lo que estamos haciendo aquí comunica lo que somos nosotros, lo que es el candidato y lo que él quiere lograr y proponerle a la ciudad. Y en esa medida, pues eso fue lo que intentamos hacer. Siempre ser coherentes con todo lo que hacíamos. Yo creo que logramos una buena expresión gráfica de lo que era el movimiento. La B de Bogotá, la energía, unos colores diferentes, unos colores neón que transmiten energía, una cosa, digamos, fresca, no acartonada, y coherencia. Coherencia todo el tiempo en el discurso, en los mensajes. Por momentos difíciles pasamos y todas las campañas pasaron, pero siempre frente a los momentos difíciles poner la cara y decir la verdad. Que eso pueda que nos diferencie de muchas otras campañas de golpe. Okay. Yo quiero preguntarte, Mauricio, ¿cuál es el rol de un asesor de comunicaciones? ¿Cuál es eso? Pues mira, en la comunicación política hay como varias patas. Está todo el tema de prensa, que es fundamental. Y cuando hablamos de prensa estamos metiendo todos los tipos de prensa que hoy en día pues hay que contar las redes sociales, no tanto desde el punto de vista de las redes sociales nuestras, sino desde las personas que hacen, hoy en día hay muchas periodistas y muchos influencers que hacen prensa a través de las redes sociales. Esa es una pata. La otra pata son los medios propios, llamémoslos así, que son las redes sociales nuestras, que es donde más autonomía tenemos. Y ahí también, pues, eso es otra pata. La publicidad, que es un elemento fundamental también, sobre todo al final de la campaña, pero desde todo el tiempo aprovechando. Y yo le metería una cuarta patica a ese tema de la comunicación política y la comunicación estratégica, que es la creación comunicativa de contenidos. Que vuelvo a decir, entonces el rol de un director de comunicaciones o de un asesor es cuidar que esas cuatro patas, guardando la lógica de cada una de ellas, siempre sean coherentes. Es decir, eso es una labor como yo la llamaría de curaduría, ¿sí? Todo el tiempo hay que estar diciendo, ojo que esto que usted está proponiendo aquí puede que nos implique
un mensaje que no queremos decir. Ojo, entonces desde el cuidado de las palabras, bueno, miles de cosas. Nosotros queremos siempre, y Juan Daniel es un gran defensor de todo el tema de derechos de las personas y de la población LGBTI, de la diversidad, y no solo de la diversidad de género, sino de la diversidad racial, ideológica, religiosa, bueno, de todos esos tipos de diversidades que hay. Entonces, escribir cualquier cosa tenía que tener mucho cuidado de no molestar a nadie, digamos, más que no molestar a nadie, lo voy a corregir, de siempre incluir a todas las personas a las que les queríamos hablar. Entonces eso parece al final una cosa como de trámite, pero ahí tenemos que tener mucho cuidado en cada palabra, en cada frase, en cada toma, bueno, en fin, el comportamiento de los voluntarios en calle. El movimiento es un movimiento de diversidad ideológica, ahí nos acompañaron personas que venían de todas partes, ideológicamente hablando, que alrededor de la figura de Juan Daniel y de nuestro movimiento querían hacer, como ya lo dijo, una política diferente. Entonces también hay una comunicación interna de respeto entre las posiciones, porque al final lo que estábamos promoviendo con contundencia era queremos proponer una propuesta, valga la redundancia, posicionar una propuesta que esté encaminada en resolver los problemas de la gente. Si hay una idea buena, no importa de dónde venga. Si alguien se equivoca, no importa de dónde esté, porque nos guían la verdad, la evidencia, las ganas de resolver y de servir. Y esa es como la función de un director de comunicaciones. Puede que no haga nada mucho con sus propias manos, pero tiene que estar tratando de poner esas piezas siempre en un equilibrio adecuado para que el mensaje se mantenga. ¿Cómo maneja un asesor de comunicación cuando hay crisis en las campañas? Porque en la clase nos hablaban mucho de que los comunicadores tenemos que estar muy atentos cuando hay crisis en diferentes organizaciones. Entonces queremos saber para ti cómo es la manera correcta de manejar una crisis en la comunicación. Lo primero que yo diría es que las crisis de comunicación, otra vez, no se resuelven solo desde la comunicación. Tienen que tener contenido. Entonces, hoy, digamos, hay un comité de crisis donde estaba, por supuesto, el candidato, las personas de programático, los que, dependiendo de dónde se originara la crisis, la persona que manejaba ese tema dentro de la campaña, comunicación siempre. Y hay muchas maneras, digamos, y yo sé que hay mucha teoría sobre el manejo de crisis, pero me perdonan, la cosa sencilla y esencial para mí es dos premisas: poner la cara y decir la verdad frente a cualquier crisis. En realidad, la verdad nunca sale mal. Entonces, hay muchos expertos en crisis que, bueno, ustedes habrán visto eso en clase, pero nosotros creemos que poner la cara y decir la verdad, claro, hay que cuidar las palabras, los mensajes, pero siempre con esos dos pilares. Acá hay algo ya cambiando de tema que nos gustaría saber. No sé si nos puedan contar la anécdota de cómo logran entrenar a un vocero en campaña política para los debates. O sea, tanto tu experiencia como la tuya, cómo logras pues decir, educarlo para estos debates, por decirlo así. Bueno, yo creo que eso sí requiere entrenamiento, ¿sí? Nosotros estuvimos en México entrenándonos en vocería en la escuela gringa, ¿sí? Es todos expertos en comunicación política para, llamémoslo, el segmento latino de la democracia de los Estados Unidos. Estuvimos allá y ahí hay que recordar que en esa vocería siempre la primera lección que le dan a uno es, para mí la que más me marcó, es que en los debates no se gana unas elecciones, pero sí se pueden perder, ¿sí? Entonces la vocería es para mí la cultura sanitaria del discurso, es decir, es el cuidado del discurso, ¿sí? Es cuidar que si estamos en un campo minado en temas sensibles, pues no poner minas adicionales a las que nos estamos enfrentando, ¿sí? Ejemplo, el tema que inició el ataque de Bodegas con el tema del aborto, ¿sí? Entonces inició
porque yo amplié una respuesta en una entrevista. Sí, porque me dijeron, ay, tú te has sentido discriminado por ser gay en la campaña y no sé qué. Entonces yo dije, no tanto por eso, pero sí, por ahí me la han montado, que porque soy abortista, porque no soy pro vida. Y ¡pum! ¿Sí? Entonces, el tema de la vocería también es no dar papaya en los escenarios. Y eso para mí fue un aprendizaje muy desafiante, ¿sí? Porque en lo personal, la autenticidad hay que modularla. ¿Sí? Yo al principio creí que no, pero cuando me dan la evidencia de que la autenticidad sin modular se puede volver un enemigo contra uno mismo, pues hay que encontrar también en cómo la vocería y ese entrenamiento uno busca concretar a la audiencia sobre el mensaje, un mensaje en particular, en lo que uno quiere, ¿sí? Porque entonces también en lo personal el entrenamiento de vocería me sirvió muchísimo a decir, yo siempre he pensado, siempre, y la gente que me conoce en equipos de trabajo, en el 1-3-5, ¿sí? Si uno no tiene una prioridad y no tiene al menos 3 acciones claves y lo máximo 5 cosas que va a hacer, no va a ser muy difícil que uno logre convencer a alguien, ¿sí? Pero entonces en el tema del ejercicio de vocería y entrenamiento de comunicación política, pues sí me enseñaron muchísimo. Cada intervención debe tener un mensaje particular, debe tener un logro particular. Y me ayudó muchísimo a entender que, claro, yo estaba muy sesgado a acercarme a la imagen a partir de las cifras, ¿sí? Y siempre empezaba, antes del entrenamiento, siempre empezaba con un contexto de cifras para dar la conclusión. Y entonces en el entrenamiento de comunicación política me ayudaron a que mi cerebro cambiara y es primero la conclusión y después el contexto, ¿sí? Por el tema de la captura de la atención de la audiencia que nosotros estamos manejando. Entonces yo creo que ahí hay un valor súper importante. Y sobre todo porque esos entrenamientos ayudan a entender el valor de la palabra. Y cuando uno ve los casos de cómo una campaña se derriba por una mala comunicación, pues uno entiende que el valor de la palabra, eso que uno le enseñan a veces en ética, pero también en comunicación política, el valor de la palabra. La palabra es importante en ese ejercicio de la política y sobre todo con el matiz particular que nosotros queríamos darle de estar lejos de clichés o de estereotipos o de replicar los estereotipos polarizantes del debate que estábamos planteando. Eso fue mi aprendizaje, mi retroalimentación. Le dejo a Mauricio que complemente. Bueno, yo creo que pues Juan Daniel lo ha dicho como el centro del tema. Además porque para Juan Daniel, por su práctica como profesor, también él tiene una lógica de poder dar muchas argumentaciones para ir llevando a sus estudiantes a después decir, ya entendí por qué tal conclusión. Entonces, dar la vuelta, y es un tema de acostumbrar la cabeza, porque muchos años hablando de esa manera y construyendo los argumentos de esa manera. Entonces, es un esfuerzo personal muy grande para que él pudiera lograr decir primero el final. Y decía, pero es que no me cabe en la cabeza que uno pueda empezar por acá. Si yo no he explicado antes, hagámoslo después. Y era un trabajo importante como de entrenamiento en el sentido de acostumbrarse. Pero yo insisto en el tema de los contenidos. En muchos casos en comunicación política, hay que decirlo, hay personas que se aprenden las respuestas. Y yo creo que a veces no las entienden del todo, digamos, ¿cierto? A veces pasa. Aquí nosotros teníamos la ventaja de que pues, el candidato no dice nada que no entienda, ¿sí? Está acostumbrado a decir. Y yo insisto, en comunicación política, si alguno quiere dedicarse a este tema, hay que meterle mucho a la estrategia, por supuesto, pero sin contenido no hay comunicación, es como el mensaje que yo quiero enviar. Entonces, un comunicador que quiera ser buen comunicador tiene que sí o sí entender de lo que habla. Y hay una tendencia muy marcada a pensar que la comunicación son los medios.
Entonces, que si yo sé hablar bien en una cámara, o que si yo sé hacer bien un diseño, o que si yo sé hacer una buena redacción, un lead, no sé qué, entonces yo ya sé comunicar. Puede que sí, es un oficio, pero la comunicación estratégica sin contenido y sin que las personas que se dedican a eso entiendan de lo que hablan, es muy difícil incluso ayudarle al candidato, porque entonces se queda sin contenido y se queda en la pura forma, y eso es muy complicado. Entonces, cuando se va muy por ese lado de solo la forma, tampoco se genera la credibilidad, porque la gente no es boba. Y por más de que diga una cosa con impacto y tal, pero si no lo está diciendo convencido, si no entiende bien por qué lo está diciendo, etcétera, nadie le va a creer. Eso por un lado. Y por otro, pues digamos, y ahí teníamos una gran ventaja, porque Juan Daniel es una persona muy estudiosa y a cualquier salida en público tiene horas de trabajo, fundamentalmente de estudiar. Entonces, Juan Daniel nunca iba a un debate o iba a una entrevista sin haber estudiado lo que íbamos a hablar. Eso es fundamental, porque nuestra tesis siempre fue el contenido, el contenido. Sé que hay muchos asesores que lo pueden ver de otra manera, pero para nosotros el contenido. Mientras uno tenga claro para dónde va, puede entrenarse en cambiar, en decir primero la conclusión o en hacer ciertas cosas. Eso. Y lo segundo es el silencio hace parte de la comunicación también. O sea, eso también es súper estratégico. Saber cuándo no hablar de más. No porque no tenga que ocultar nada, sino porque la competencia de información que hay en el mundo es demasiada. Soy una persona está expuesta a medios, a pantallas, a otros candidatos, a propagandas, un montón de cosas. Entonces, entre más corto, más fácil que la gente retenga lo que tiene que decir. Yo también quiero preguntarles de cuál fue el enfoque que ustedes les quisieron dar a las redes sociales, ya que se conoce que parte del éxito que tuvo la campaña fue también llegarle mucho a los jóvenes. Entonces quiero saber cómo hicieron desde las redes sociales para llegar a eso. Bueno, para nosotros redes sociales, un poco lo que mencionaba Mauricio, siempre fueron una herramienta, ¿sí? Fueron un canal más de divulgación o de difusión del mensaje que nosotros queríamos transmitir. Y eso generó discusiones eternas al interior del equipo de cómo los íbamos a manejar, ¿sí? Porque pues ustedes mejor que yo conocen que estamos en el mundo en que ahora se dice que una campaña se gana en redes sociales, que ya no se gana en radio, ya no se gana en televisión, sino que se gana en redes sociales. Un postulado que tal vez puede tener evidencia, pero nosotros no queríamos caer en la cultura de los clics, ¿sí? Y sobre todo que veníamos de un referente muy importante de la campaña de redes sociales de Rodolfo Hernández. Todo el mundo hablaba, no, fue la magia, fue de un momento a otro. Él fue presidente por la red, fue candidato presidencial segundo en las elecciones por las redes sociales. Entonces, todo el mundo estaba como con la presión, venga, si usted quiere ganar esta campaña, tiene que las redes sociales es un elemento clave. Y en las redes sociales hay una tendencia muy clara durante el periodo que estuvimos en campaña de que hay que tener contenidos cortos, contenidos de impacto, una cantidad de normas en las que nosotros teníamos que acomodarnos, pero al mismo tiempo no queríamos convertirnos en un reality, ¿sí? ¿Por qué? No significa que los realities sean malos, ¿sí? Puede haber candidatos tipo reality que les va bien, ¿sí? Pero nosotros, un poco lo que mencionaba Mauricio, desde el punto de vista de la coherencia, ¿sí? Nosotros veníamos de acostumbrar a la gente o de tenerla familiarizada a que la gente nos conocía en un canal tradicional, por el rigor, por la seriedad, ¿sí? Entonces tampoco podíamos payasear al candidato, ¿sí? Y tampoco podíamos cotorrear al candidato de que hablara de todo, ¿sí? De un momento a otro que hablara hasta del atentado en el Cauca o de la buena noticia en La Guajira, ¿sí?
Entonces, lograr ese balance entre poder utilizar las redes sociales como un canal estratégico para el tema de la campaña y lograr que eso fuera coherente con nuestra imagen generó mucho debate. Fue una discusión interna fuerte porque teníamos un equipo de gente que decía, no, se tiene que todos los días hay que contar todo, hay que hacer todo. Otras personas que decían, no, eso tiene que ser un tema más pausado. Pero esa discusión, sobre todo en el marco de la presión de las campañas, que las campañas son pues, 3 meses que se pasan volando, encontramos varias cosas. Primero, lo lúdico, ¿sí? Ese componente que lideró Andrés Mora, de mirar cómo convertimos algunos mensajes auténticos del candidato en lúdica, ¿sí? Entonces, la canción y el baile, yo soy de mi mamá, ¿sí? La ranchera de Rememos, ¿sí? El vallenato de Oviedo, ¿sí? La canción tipo Brasil, de lo que queríamos hacer al final, ¿sí? Queríamos lograr transmitir mensajes desde lo lúdico y desde lo coloquial, y eso funcionó muchísimo. Otro canal es que queríamos que las redes sociales también fueran como un espejo en el que pudiéramos ser reflexivos, usando la imagen del espejo, y es decir, como, soy yo, ¿sí? No me joda más la vida, ¿sí? Es decir, estoy viendo en vos así, soy gay, sí, no me importa, sí. Como tratar de ser reflexivos y de generar conciencia, por ejemplo, como en el video, pues uno no siempre hace lo que quiere, uno hace lo que toca, ¿sí? Pero en política, en ese momento, había que hacer lo que queríamos, y era votar por el candidato que queríamos y no por el que tocaba, por el miedo que se generó y la campaña de miedo que se generó para propiciar el voto por Galán, para evitar que Bolívar tuviera posibilidades de pasar a una segunda vuelta y que no hubiera segunda vuelta. Entonces yo creo que las redes sociales sí tienen una oportunidad de que uno pueda aprovechar la cotidianidad, pero sobre todo me gustó muchísimo el rol de ser reflexivos y de ser pedagógicos sin necesidad de estar utilizando la plataforma simplemente para insultar a alguien, para alabar a alguien o para generar clics simplemente por cosas inocuas que no tienen que ver con el propósito de la campaña. Yo creo que eso le gustó mucho a la juventud. Por eso la gente le cogió mucho cariño a la campaña, por esos 2 matices, el de lo lúdico, el que sí, por fin, hasta le tocó componer una canción para que no se la monten, que si es de Uribe o de Petro, de la alcaldesa, de la mamá, punto. Y eso generó mucho engagement, como le dicen en redes sociales, y eso nos gustó muchísimo. Y aprender de las diferencias de las redes es importante. Sí. Entonces Twitter es la red seria, beligerante, Instagram es la de las experiencias, la que estuvimos, y TikTok es más la de como el momento. ¿Sí? Entonces poder manejar esos 3 canales de forma adecuada también fue un ejercicio muy chévere, del cual me siento orgulloso que lo logramos, y mucha gente reconoce que el éxito de la campaña se dio por redes sociales sin que necesariamente hubiéramos generado viralidad por ser payasos o por cosas ajenas a la esencia de lo que queríamos ser. Listo. Ya vamos a dar paso a otra sección. Le hicimos preguntas tanto a profes como a estudiantes que les querían hacer. No todas son respecto a la campaña ni a la comunicación. Pero entonces, para esta sección va a dar paso a Nairu. Bueno, digamos que estas son una pequeña recopilación de los temas que ya han hablado. Entonces, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo de las plataformas, hay una en específico que hicieron que era de qué papel, o sea, va más ligado a la actualidad, qué papel crees que estás jugando en este momento en la política y cómo usas precisamente tus plataformas para comunicarlo y para cómo estar en sintonía con lo que el público hoy quiere ver. Bueno, ese ha sido como, creo yo, uno de los puntos claves
de cómo transformar nuestros canales consolidados, ¿sí? Llamémoslo así, como nuestras audiencias en estas 3 redes sociales, pongámosle 4 con YouTube, y es cómo vamos a consolidar nuestra presencia digital. Y lo hemos querido hacer desde también 3 frentes. El primero es lo institucional, nuestras declaraciones o statements que hacemos en el marco de nuestro ejercicio del Consejo de Bogotá, que son declaraciones de 3 a 5 minutos sobre temas puntuales en los que el entrenamiento de comunicación política nos ha ayudado a ser breves y a no estar pidiendo tiempo adicional en nuestras intervenciones. Eso no genera como un impacto masivo, pero para nosotros es el uso de estas redes sociales como una herramienta de accountability. Tenemos que contarle a la gente que estamos haciendo algo en el Consejo. Sobre todo que el Consejo tiene un alcance muy limitado de influencia en el escenario político, ¿sí? La tiene en el marco de la campaña, pero ya en el ejercicio su influencia política desde el punto de vista de visibilidad comunicacional es más reducida. Pero entonces tenemos que tener una presencia institucional, sobre todo de que estamos haciendo la tarea y es nuestra disciplina, y estamos convencidos en que lo que decimos en el Consejo se lo decimos a todo el mundo. Es decir, lo que decimos en el recinto es un mensaje para todo el mundo. Ese canal para nosotros es un canal orgánico súper importante. El segundo es de ese contacto con la ciudadanía que queremos tener permanentemente, que es como el accountability de nuestros Oviedo para Oreja, de nuestras casas de la escucha, en donde siempre procuramos en ese ejercicio vinimos a un lugar, es decir, un dónde, con un propósito que es un qué. Escuchamos a las personas en un cómo y escuchamos propuestas de las personas para saber cómo poder abordar esos problemas y quién va a ser el responsable de darle continuidad a esos temas. Entonces, ese es otro canal que nosotros estamos planteando. Y el tercero es usar la pedagogía y es ver cómo, si en este momento una de las plataformas, llamemos, de generación de debate, de opinión, es la situación económica del país, es poder ser muy pedagógicos de explicar, ¿sí?, con economía sencillita, ¿sí?, que entienda todo el mundo, ¿sí?, qué es lo que está pasando y qué es lo que está en juego en este momento de la economía del país. Son como los 3 canales que nosotros estamos tratando de utilizar. Ok, bueno, otra pregunta que hacían que va un poquito ligada a esto que tú dices es, entonces, ¿cómo ves que es actualmente el panorama de la política y cómo crees que estás contribuyendo al desarrollo o a la evolución de la misma en este momento como concejal? Bueno, yo creo que el panorama de la política es muy sencillo. Estamos viendo hoy, en este momento, la confirmación de que somos una sociedad estructuralmente dividida, ¿sí?, desconfiada. Por consiguiente, tenemos un debate político supremamente polarizado. En esa polarización estamos cayendo en la cáscara en la que yo caí. Sí, cuando me preguntó Vicky Dávila que si prefería a Uribe o a Petro. Sí, entonces yo me quedé ahí expresando mi opinión personal, pero no reconociendo que el trasfondo de esa pregunta era qué tan capaces íbamos a ser, que afortunadamente de los errores también se aprende, ¿sí? No significa que yo me haya equivocado en mi respuesta. Yo la sostengo, ¿sí? Y vamos a ver la historia que dice sobre esa respuesta. Pero el momento del país requiere que no nos quedemos enamorados de las luchas del pasado, sino necesitamos que la gente se concentre en la realidad del presente y cómo la vamos a resolver, ¿sí?
Y yo creo que ahí nos fue bien. Obviamente no estamos transformando la cultura política del país, pero yo sí siento, y es de las cosas de las que me siento más emocionado, que hay un segmento de la población joven que valoró mucho ese mensaje. Y de una población adulta, vamos a decir, entre los 35 y los 45 años, que dijo, sí. Es decir, que vamos a la política, el problema, a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? Y no los estereotipos de que si alguien habla de seguridad, tiene que ser de derecha para que hable duro, ¿sí? Que si alguien habla de política social, entonces que sea izquierdoso para que tenga buen sentimiento social. No. Necesitamos es reconocer que el problema como tal no tiene color político, que pudo haber estado causado por muchas cosas, sí. Pero si logramos desideologizar el problema, vamos a poder encontrar herramientas de solución, ¿sí? Entonces, yo creo que en ese momento lo que nosotros dimos fue la posibilidad de que en ese péndulo al que nos hemos acostumbrado y que ahora todo el mundo dice, no, pues como el país está, como lo muestran las estadísticas, un poco desconcertado con la gestión del presidente y su visión progresista, entonces que todo el mundo quiere o piensa que vamos a tener un vuelco nuevamente hacia la derecha. Yo creo que lo que nosotros hicimos en esta campaña y lo que sucedió también en otras ciudades es que el centro también es una opción, pero eso requiere que podamos unir alrededor del centro para lograr que tengamos una participación consistente con ese más del 45% de las personas mayores de edad que consideran que su ideología política es de centro. Entonces yo creo que el gran aporte que nosotros hacemos es decir, venga, el centro existe. Y de pronto ya la gente no lo va a catalogar como tibio, como blandito, como blandengue, sino que, bueno, el centro puede ser el espacio en donde los problemas no tienen color político y los resolvemos. Yo creo que ese es como el aporte que estamos haciendo. Que hayamos transformado la política, no. Pero yo creo que sí la gente todavía tiene como ese signo de admiración de decir, ellos pudieron. ¿Sí? Ellos pudieron solos, derrotaron al presidente. Como dice la gente, nosotros no lo vemos así, pero la gente dice, ustedes solos derrotaron a Petro en Bogotá porque dejaron a Bolívar por fuera de cualquier posibilidad. No era nuestro propósito era ganar la alcaldía. ¿Sí? Sí. Pero en ese escenario la gente dijo, sí, pero la campaña fue bonita porque usted estuvo en la calle, escuchó. Entonces yo creo que ese es un aporte que ojalá podamos seguir consolidando en el mediano plazo para que el país no vaya a caer en la tentación de volver a otro extremo o quedarse en ese debate polarizado, sino que tenga un voto mucho más crítico, que creo yo es el voto que pudimos representar nosotros, ¿sí? Con 616.902 personas en Bogotá. Bueno, y si bien ustedes lograron esa conexión con toda la gente de la que pues hablan y independientemente de todo se sintieron muy satisfechos como con los resultados que igual obtuvieron, ¿qué falencias creen de pronto, estaba para los dos, qué falencias creen de pronto que se cometió en esa campaña que tal vez en este momento dijeron como si nos hubiéramos ido por este lado de pronto llegamos más o algo así? ¿Qué falencias como que? Bueno, yo creo que una es que tal vez nos dimos cuenta un poco tarde de que el miedo iba a jugar un papel tan preponderante en las elecciones. Nos dimos cuenta y reaccionamos, pero de golpe fue un poquito tarde. Yo creo que ese fue de pronto como una falencia, como dices tú. Es decir, un poquito de falta de oportunidad. De golpe si hubiéramos reaccionado antes, nos hubiera ido mejor de lo que nos fue, porque esa andanada sobre hay que resolverlo en primera, ¿no? Entonces mucha gente, ya lo ha dicho Juan Daniel, no votó por el que quería, sino para evitar, que es además algo que le ha pasado a este país durante muchos años. Entonces, nosotros sí creemos además que logramos de alguna manera demostrar que uno sí puede votar por el que le gusta. Nos faltó un poquito ahí, haber reaccionado un poco antes. Yo diría que esa es como lo más importante. Obviamente fallas uno comete todos los días, ¿no?
pero como estructural esa fundamentalmente. No haber alcanzado a reaccionar un poquito antes sobre combatir la idea del miedo y que la gente no... Hacer la fuerza para decir vote por el que quiere, no por el que le toca. Pues nosotros decíamos vote sin miedo, vote por Oviedo. Sí, no, yo creo que hay unos aprendizajes chéveres de eso y yo creo que errores muchos. Yo creo que uno fue haber creído que el proceso de recolección de firmas iba a lograr llamar la atención de los aportes, llamémoslos corporativos o institucionales al proceso. Sí. Creímos que el proceso de recolección de firmas íbamos a recibir recursos de apoyo del sector empresarial. Nos confiamos y creímos. Y descuidamos un poco, que eso es importante desde el punto de vista del legado, el coletazo para las territoriales. Siempre hay que tener en cuenta el coletazo que dejan las elecciones nacionales, porque están pegadas, ¿sí? Están pegadas a menos de prácticamente un año, un poquito más de un año, ¿sí? Entonces todavía los sentimientos, y claro, la campaña presidencial estuvo llena de grandes apuestas financieras por personas que creían en uno o en otro modelo para el proceso presidencial, y eso llevó a una inyección de recursos astronómica. Entonces la gente decía, no, nosotros en ese momento no nos vamos a poner a jugar. Hicimos el oso financiando una gran cantidad de candidaturas de centro que terminaron fue peleando en vez de ponerse de acuerdo. ¿Sí? En eso estoy de acuerdo con los financiadores. Entonces uno los entendía y la razón. Entonces el proceso de selección de firmas, el proceso de recolección de firmas nos desgastó operativamente, financieramente. Yo me tuve que endeudar para poder solventar lo básico en un proceso de recolección de firmas sencillito, como decía Mauricio, con las uñas, con voluntarios. Otro segundo elemento como de gestionar y como de errores es hizo con Mauricio el tema de subestimar. Yo no sé si es un error, porque si uno llega a una campaña solo pensando en lo difícil que va a ser, pues de pronto se queda pensando en las limitaciones. Ese error que hoy vemos, de no haber pensado en esa restricción tan fuerte de que estábamos primero compitiendo con una persona que era su tercer intento, ¿sí? Con una persona que iba a desplegar toda su maquinaria de partidos tradicionales en Bogotá, ¿sí? Subestimando la reticencia mayoritaria que generó la presencia de Gustavo Bolívar en la campaña. ¿Sí? Entonces, acuérdense el show que se generó cuando Sebastián dijo que quería conocer a Gustavo Bolívar. ¡Ay, que cómo se van a reunir, cómo se va a juntar! Es decir, era un pecado capital en ese momento que hubiera habido una conversación con Gustavo Bolívar. ¿Sí? Entonces, subestimar esas delicadezas tal vez se convirtió en un error o una falla ex post, pero ex ante nos dio como la libertad de concentrarnos en que sí se puede, lo vamos a lograr. Creo yo que si uno va a apostar por campañas sencillitas, llamémoslo así, campañas basadas en voluntariado, hay que gestionar muy bien cómo el entorno de redes ayuda a conformar comunidades con enfoque local, ¿sí? Cuando nosotros veíamos o íbamos a zonas apartadas, por ejemplo, me acuerdo cuando fui a San Benito, a las curtiempres,
en cada esquina, en cada cigarrería del barrio San Benito había un pendón o un afiche del Partido Liberal apoyando a Carlos Fernando Galán, ¿sí? Entonces, la infraestructura de base de las maquinarias políticas y de los partidos políticos tiene que sustituirse por una infraestructura mucho más versátil, en donde ahí sí fue difícil, teníamos tantos chicharrones a la vez que fue difícil poder decir cómo vamos a usar las redes para buscar la generación de comunidades con enfoque local, ¿sí? Ese creo que fue un error. Y creo yo que también fue un error pensar que mi posición política de centro derecha, la mía, ¿sí?, iba a alejarnos un poco de ataques provenientes de la derecha. Y lo que sucedió fue al contrario, que fue la derecha la que más palo me dio, ¿sí? Creo yo que eso fue como un error como de juicio y estimación. Y también creo yo que el desafío más grande fue armar una gobernanza en una campaña en la que yo quería ser consciente de todo, ¿sí? Entonces, de pronto hay que respetar algunos principios básicos de gobernanza dentro de las campañas para poder generar ese concepto de responsabilización y que haya unos puntos de cierre, pero en un momento crítico en el que yo era a punto de cierre de todo y eso generaba unas dificultades, sobre todo de reacción en el tiempo. Yo creo que siendo reflexivos son las más importantes. No sé si se me escapa otra. Bueno, y ya para finalizar, a las personas que les preguntamos, ¿les gustaría mucho saber si tienes pensado de pronto volverte a lanzar a la alcaldía o de pronto a la presidencia? Obvio a las dos. Es decir, yo creo que como usándolo positivamente, ese cliché o ese estereotipo de que la política es dinámica, aplica. Ya estamos en el escenario político. ¿Qué tenemos claro? Que tenemos los pies puestos sobre la tierra y queremos hacer una buena tarea desde el Consejo. La estamos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo, tenemos un equipo, tenemos un balance que vamos a presentar esta semana de 100 días, unas formas particulares y audaces de aportar en la ciudad. Naturalmente, las elecciones de 2027 están dentro de nuestro objetivo, pero de aquí a allá queremos que esta vez tenga personería jurídica. Si lo logramos o si no lo logramos, vamos a querer que esta vez, de pronto ya no contada por Bogotá, pero la B de lo básico y de lo bueno pueda estar, no conmigo, pero sí como movimiento, apalancado, bien sea o en una personería jurídica que nos la den o en un proceso de recolección de firmas para participar en las legislativas. Yo creo que uno tiene que ser disciplinado y uno no puede ser la diva o el divo de los procesos simplemente por ser el nuevo llegado. Si uno llega a un escenario, uno tiene que acomodarse en el buen sentido de la palabra. Si esto es un escenario político, la política se mueve alrededor de las elecciones. Por consiguiente, tenemos que buscar cómo organizarnos para lograr una participación en las elecciones legislativas y definir, según el escenario del momento, si existe una posibilidad de aspirar en ese momento o más adelante en las presidenciales. Listo. Eso fue todo. Les queremos agradecer por el espacio, por la charla. No sé si tengan algún comentario para finalizar. No, eso les pasa por no decir el tema del tiempo porque hablamos más de la cuenta. No, pero salió, Muchas gracias. salió bueno. Es que está buena la conversación. Salió bueno. No los queríamos interrumpir. Muy Salió chévere. bueno. Gracias porque esta es la primera vez que nos ponen como en un escenario a hacer balances de lo que pasó en la campaña. No, y fue súper interesante porque muchas de las cosas que mencionaron cada uno de ustedes, nosotros en clase naturalmente las hemos visto, pero una cosa es verlo teórico y ya más aplicado a la práctica es muy diferente porque uno se da cuenta que en serio sucede cada cosa que nos enseñan, pero que igual siempre hay que estar preparados para algo más, porque lo que tú decías de las crisis,
O sea, a nosotros nos dan unos temas de crisis, pero en realidad puede pasar otra cosa para la que tú no estés. Entonces no hay como una fórmula de solución, tienes que actuar dependiendo del momento. Claro. No, y el tema de las crisis, yo creo que las crisis es como mi discurso de los errores. Hay que ponerles la cara. ¿Sí? Esa salida fácil de que escóndase y en 10 días aparezca, eso ya está completamente revaluado. Puede funcionar, pero se pierde el propósito de la esencia de las cosas. Claro. Detrás de cada crisis hay una oportunidad de hacerlo mejor. Y Y entonces hay que manejarlas muy bien. desde el punto de vista comunicacional propiamente dicho, yo insisto, la preparación para una crisis es todo el tiempo. Y eso significa que uno como comunicador tiene que estar todo el tiempo entendiendo el discurso, el contenido, los mensajes. La labor del comunicador no solamente es póngalo bonito, escríbalo fácil, es comprensión. Entonces, cuando llega una crisis, si uno no está todo el tiempo comprendiendo, es muy difícil que pueda reaccionar de manera asertiva. Entonces, para los comunicadores hay que aprender, hay que estudiar todo el tiempo, no solo sobre la comunicación en sí misma, sino sobre lo que se comunica. Y otra cosa ya para el cierre y es el tema del feedback. Súper importante. Sí. Yo soy adicto al feedback. ¿Sí? Entonces, a veces todo el mundo dice, no, es que hay que dejar al candidato tranquilo, que piense, entenderlo. No. El feedback es importante. ¿Sí? Obviamente, a veces uno reacciona mandando al carajo todo con un feedback, pero en política hay que asumir esos riesgos de que, como nos lo decía Germán Medina, estratega de la campaña, una campaña es una crisis permanente, ¿sí? Entonces hay que también quitarle miedo a retroalimentar o a dar feedback pensando en que uno va a generar otro problema más, otro dolor de cabeza, pero la retroalimentación es súper importante, súper importante. Para mí fue algo supremamente valioso porque fue lo que me ayudó a cambiar paradigmas, llamémoslo así, de lo que yo soy profesionalmente para lograr transmitir un mensaje claro a la gente, que es lo que genera confianza a la hora de promover el voto. Y con esto damos finalizado el podcast. De nuevo les agradecemos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por el espacio. Listo, gracias.